Denunciaron además residentes de la Comuna 20 y de varias zonas de Cali fallas en el internet y en las redes sociales cuando trataban de divulgar lo que sucedía en la zona. ¿Sabes qué impacto tuvo el actuar del Estado en el ejercicio de los derechos humanos en los entornos tecnológicos y digitales durante el paro nacional de Colombia en 2021? Pues se supone que estamos en un Estado de Derecho, pero lamentablemente pues en este país no se respeta nada. Si vos pensás diferente, de una te dicen que sos guerrillero, que si sos de primera línea entonces sos terrorista. Hay muchas personas que incluso están siendo judicializadas por simplemente opinar diferente. Entonces creo que el gobierno no ha respetado los derechos de los ciudadanos y pues la protesta es un legítimo derecho de las personas. Le dieron más credibilidad a los medios alternativos que estaban surgiendo o que llevaban mucho tiempo pero no tenían el reconocimiento que merecían, y también motivaron al reportero de barrio o a la persona que sencillamente quería coger su celular y de pronto contarnos una realidad de hacerlo. Y entonces pues creo que esto de alguna forma hizo que toda la ciudadanía fueran actores más activos en la crisis social que estábamos viviendo, en el momento histórico que estábamos viviendo. Entonces creo que pues esto fue como una colectividad digital en la que si queríamos saber qué era lo que estaba pasando podíamos entrar a Twitter y mirar un poco la realidad que de pronto estaban mostrando X personas en comparación a lo que nos estaban mostrando los grandes medios, que pues claramente estaban pues servidos a los grandes poderes. El impacto que tuvo fue primero que todo la criminalización que hicieron hacia la protesta social a través de los diferentes medios. El lograr bloquear en muchas partes del país, fundamentalmente en Cali, las redes sociales. Una pérdida de señal. O sea, una obstrucción total para deslegitimar la protesta y así poderla criminalizar. Ese es el aspecto que yo considero como fundamental, que se prevalieron de la tecnología precisamente para abusar de la estructura de poder que tiene el Estado sobre los medios de comunicación y sobre el espectro en especial. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este primer episodio de nuestro especial Podcast con K, Pistolas contra Celulares, un informe de Fundación Carisma realizado por Carolina Botero y Juan Pablo Parra, que nos invita a recorrer y a entender desde un análisis crítico las violaciones a los derechos digitales de las personas, como la participación política, la reunión pacífica, la protección de la protesta, la libertad de expresión, de acceso a la información y el derecho a la intimidad, que se vivieron durante el 28 de abril y el 28 de mayo del 2021. Yo soy Angélica Quimbayo y hoy, en compañía de nuestra directora, también autora del informe, hablaremos sobre cortes y bloqueos selectivos de Internet, sobre el uso de inhibidores de señal y el bloqueo de sitios web durante el paro nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Hola, empecemos, Angélica, por proponer que el tema de las violaciones a los derechos en el entorno digital durante las protestas estén también en la agenda pública. Y esto es importante porque supone que nos propongamos entre todos entender qué fue lo que pasó durante las jornadas del primer semestre de 2021, por ejemplo, que nos permita comprender y alertarnos sobre lo que podría continuar sucediendo en el corto y mediano plazo en eventos pues, de estrés social. Esto es también importante porque al fin y al cabo Internet y las redes sociales son una herramienta para la libertad de expresión y para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la reunión, el derecho a la privacidad, en fin, una cantidad de otros derechos que se hicieron evidentes durante el paro nacional de Colombia en 2021. Por eso mismo, las denuncias o reportes sobre las posibles interferencias del servicio de Internet
que ocurrieron durante el paro nacional a partir del 28 de abril y hasta entrado junio en Colombia, que tuvieron aparentemente el propósito de limitar los mensajes de protesta o que fueron un mecanismo para impedir que las personas informaran sobre los posibles abusos de la fuerza pública en las calles, exige que todas las personas podamos entender qué fue lo que pasó y poder investigar, además, por qué sucedió, quién lo hizo, en fin, la naturaleza y el origen de estas interferencias. Es muy importante entender que no es lo mismo que los bloqueos a las comunicaciones o al servicio de internet sucedan porque la infraestructura se satura durante un momento de presencia de muchas personas, o porque se daña, o porque hay cortes de energía, o porque las propias plataformas de internet han tenido problemas con su software. Esa es una cosa, y otra muy diferente y más compleja, más preocupante, sería que esto suceda porque el Estado interviene. Por de las Esmeraldas se corta la luz en medio de las manifestaciones. En Colombia no ha sucedido, no hemos visto un corte total de internet, un apagón, como por ejemplo sucedió en Birmania a principios de este año cuando se dio el golpe militar. Eso no ha pasado. No sucedió ni antes, ni durante, ni después del paro nacional. Sin embargo, sí vimos, sí sentimos, sí escuchamos y fuimos testigos de denuncias sobre problemas de todo tipo en la conectividad. Y lo que no hemos podido descartar es que esas interferencias selectivas no hayan sucedido por una intervención de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de hablar de posibles interferencias a los servicios de internet y las comunicaciones es recordar un poco lo que pasó. Recordemos particularmente lo que sucedió en Cali durante la primera semana de mayo. Ya había un ambiente de represión que se percibía también en las redes sociales, era como una sensación de censura generalizada. La gente hablaba de que iba a haber incluso una declaración de lo que llamaban el estado de sitio, conmoción interior o recordando pues viejos tiempos. Pero fue especialmente fuerte hacia el 5 de mayo, cuando se confirmó que había problemas en la infraestructura. Lo digo porque ese día amanecimos con un informe de NetBlocks, que es una organización inglesa dedicada a monitorear el estado de internet, en donde decía que desde la tarde del 4 de mayo en Cali había habido una disminución en la conectividad que llegó incluso al 25% y afirmó afectaba especialmente a Movistar. NetBlocks no decía ni cuál era el origen ni la naturaleza de la interferencia, pero decía que se había sentido. Movistar durante la mañana del 5 confirma que efectivamente el robo de unos cables de fibra óptica afectaron especialmente al distrito de Agua Blanca y que no habían podido arreglarlos por los problemas de orden público. Esta misma información la replicaron después la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información. Esto, sin embargo, no estaba explicando lo que había sucedido o lo que la gente estaba sintiendo en las redes sociales, y era una especial afectación en barrios como Siloé, donde había estado muy caliente la protesta. Esta situación, adicionalmente, hay que abonarle o hay que reconocerle algo, y es que fue la primera vez que gracias a las empresas de telecomunicaciones supimos no solamente que había una sensación de censura, sino que algo efectivamente había pasado, que los problemas de conectividad en ese momento de la protesta sí tenían un origen. Y aún así tenemos que decir que la ausencia de datos no permite entender completamente qué fue lo que sucedió, porque no es posible establecer lo que pasó en Siloé. Y nos confirma la importancia de indagar, investigar, establecer origen y naturaleza de las interrupciones a Internet, porque así es como podemos entender hasta dónde la sensación de censura es o no problemática y vincula o no al Estado. ¿Qué dicen los estándares internacionales de derechos humanos sobre esto?
Los relatores de libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, ONU, ya han condenado cualquier interrupción al acceso a Internet por los estados. Dicen que, abro comillas, la interrupción del acceso a Internet o aparte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público, es decir, la cancelación de Internet, no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o de seguridad nacional, cierro comillas. El efecto de las interferencias del bloqueo de Internet es grave. Por eso la academia, los organismos internacionales, la sociedad civil, las personas tenemos que poder reclamar la posibilidad para establecer qué fue lo que sucedió. Evitar la censura, proteger la libertad de expresión es una forma también de proteger los derechos durante la protesta y permite favorecer el debate. Por eso una forma de conseguir esto en medio del contexto actual es crear un mecanismo que facilite el escrutinio público durante el ejercicio del derecho a la protesta. Es decir, un mecanismo independiente periódico que informe sobre la situación de la infraestructura de telecomunicaciones. Para Carisma, lo que sucedió en Cali dejó claras sospechas sobre el posible uso de inhibidores de señal por parte de la fuerza pública, y esto iría en contravía de los estándares internacionales de derechos humanos. Pero además nos obliga a pensar en el rol que tenemos como sociedad para encontrar origen y naturaleza de estas interferencias. Con la información, o si tuviéramos la información pública, ese sería el mejor mecanismo de entender origen y naturaleza de cualquier tipo de interferencia y descartar o establecer a quién debemos echarle la culpa de una posible censura. Respecto a lo que habla Carolina de los inhibidores de señal para interferir el acceso a Internet, uno de los factores que generó más dudas sobre todo lo que pasó en Cali entre el 4 y el 5 de mayo fue el rol de los organismos de seguridad del Estado debido a su fuerte presencia en la ciudad, especialmente en zonas como Siloé. Aunque no hay pruebas de que hayan utilizado dispositivos para interrumpir la señal durante el paro nacional, la realidad es que los que tienen los utilizan de forma habitual y una norma los respalda para hacerlo. El punto es que en Colombia, mediante la resolución 2774 de 2013 del MINTIC, se le autoriza a los organismos de seguridad a adquirir, usar inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas por razones de seguridad e interés general, y lo pueden hacer sin ningún tipo de autorización. Entonces, no solo en Colombia hay una norma que permite el uso de estos aparatos en contravía de los estándares internacionales. Además, el grave problema que hay es que en Colombia no existe un ente técnico independiente que pueda investigar y aclarar cuando esto sucede. Es decir, tenemos a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que es el regulador convergente que se supone que es independiente en Colombia, pero que no tiene, a pesar de la reforma de 2018, las facultades sobre el espectro, y tampoco tiene ni facultades de vigilancia o inspección. Todo esto está en manos del Ministerio TIC, que es parte del gobierno, por tanto no es independiente. De otro lado, le corresponde a la Agencia Nacional del Espectro es el ente técnico que tiene las capacidades de hacer investigaciones, pero que no es independiente porque está metido dentro del fuero del Ministerio TIC. Reitero, no tenemos un ente independiente que pueda investigar y sancionar este tipo de acciones. Desde Carisma tenemos dos recomendaciones. La primera es que la fuerza pública por sí misma señale, diga expresamente que no utilizará inhibidores de señal, menos durante la protesta. Y la segunda es que se requiere un regulador del sector que sea independiente y autónomo, con funciones de vigilancia y control, tanto de Internet como del espectro, que tenga facultades y recursos para investigar y dar información que garantice el escrutinio público sobre la conectividad de Internet, especialmente durante las protestas. Para cerrar este primer episodio de Pistolas contra Celulares,
Carolina, ¿qué nos puedes decir acerca de las órdenes desproporcionadas de bloqueo de sitios web? Esto también tuvo un ejemplo durante el paro. Sucedió el 4 de mayo, cuando Anonymous dijo que había tenido acceso a información sensible en sitios web del Estado y que aparentemente había publicado datos personales de integrantes de la fuerza pública y de otras personas funcionarias del gobierno. Es decir, lo real es que esa información quedó en Internet. En respuesta a esto, el 21 de mayo, el viceministro de Conectividad del Ministerio TIC envió a los proveedores de Internet en Colombia una orden para bloquear 2 URL específicas, dando aplicación así a una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que parecía, digo parecía porque esta resolución no fue pública y por lo que sabemos tampoco se la hicieron llegar a los operadores de telecomunicaciones, pero parece que buscaba evitar precisamente la difusión de esta información sensible en Internet. Tanto las empresas que prestan el servicio de Internet como el Estado deben abstenerse de usar el poder que tienen como intermediarios, pues particularmente las empresas pues como intermediarias y el Estado como regulador de las empresas intermediarias. No deben discriminar, restringir, bloquear o intervenir con la transmisión del tráfico de Internet. Cuando el Ministerio TIC da una orden para bloquear contenido en Internet, debe asegurarse de que lo hace cumpliendo todos los estándares de derechos humanos, porque va a estar de una u otra forma interfiriendo con la libertad de expresión. Entonces, esta resolución, que además de haber sido como secreta y de no haberse conocido y por tanto tener un posible vicio de legalidad, realmente lo más evidente era que era desproporcionada. La razón es que no es posible bloquear, no lo pueden hacer las empresas proveedoras de Internet, una URL concreta. Para bloquear una URL concreta tendrán que bloquear el sitio web completo y eso significa bloquear no solamente el contenido que puede ser ilegal y que en el caso que nos ocupa de la superintendencia pues tenía todo un fin aparentemente loable, sino que termina bloqueando una gran cantidad de contenido legal. Por eso es desproporcionado. Y como si fuera poco, en el caso que nos ocupa de la superintendencia, cuando el viceministro da la orden, al no adjuntar la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no le da la posibilidad a las empresas de analizar la legalidad, proporcionalidad de esa norma. Y eso es importante porque al final estas empresas también se deben a las personas usuarias de sus servicios. Todo esto, los problemas con la medida, fue finalmente reconocida por la Superintendencia en una resolución posterior, en donde, a petición de las empresas proveedoras de servicio de Internet, la Superintendencia revisó su decisión y terminó diciendo que la orden no era para las empresas intermediarias de telecomunicaciones, sino para las responsables del contenido, o mejor, las responsables del alojamiento del contenido. Es decir, la orden se la enviaron a, por ejemplo, archive.org, que es el sitio en donde estaba hospedada una de las URLs que se quería bloquear. Es importante que las entidades estatales, sobre todo aquellas con funciones de defensa y promoción de los derechos fundamentales, como es la Autoridad de Protección de Datos, analice el impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos de las personas antes de ordenar, como en este caso, bloqueos que van a ser violatorios de los derechos humanos, que de alguna manera están generando una restricción a la libertad de expresión. Si no cumplen con los estándares de derechos humanos, pues son indebidos, como fue el caso del bloqueo de estos 2 sitios, reconocido por la propia Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Podcast con K, Pistolas contra Celulares. Recuerden que son 4 episodios en donde traemos información importante para recorrer y entender de forma crítica las violaciones a los derechos digitales de las personas en lo que corresponde o correspondió al paro nacional en Colombia. No se pierdan nuestro siguiente episodio en donde hablaremos junto con Pilar Sáenz sobre la criminalización estatal de la protesta digital a través del ciberpatrullaje de la web.
Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Estamos presentes en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Este material circula bajo una licencia Creative Commons CC by SA 4.0. Usted puede remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando dé crédito al autor y licencie bajo las mismas condiciones.